Primero de julio de 2020 comienza la segunda mitad del año, pero también se recuerda que hace 2 años, en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador triunfó por todo lo alto en aquellas elecciones. Sin embargo, a 2 años de distancia, hay varias voces que dicen que ha fracasado rotundamente en su gobierno, mientras que otras defienden a capa y espada la administración del tabasqueño. ¿Cuál es la realidad? ¿Es todo tan blanco? ¿Es todo tan negro? ¿No hay ni un solo matiz? Bueno, trataremos de no averiguarlo, sino de dar luces al respecto a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos de Reporte Nivel 1? Llegamos a la mitad de la semana y también arranca la segunda mitad del 2020. Ya se fueron los primeros 6 meses del año, primeros 6 meses que han sido para el olvido o para recordar para siempre, según sea el caso, pero vaya que han marcado a México y al mundo. Pero en lo que respecta al día de hoy y a nuestro país, bueno, se recuerdan 2 años del arrollador, incontestable triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral de 2018, donde con más de 30 millones de votos consiguió, tras 3 intentos, la presidencia de la República, misma que ejerce desde el 1 de diciembre de ese año. ¿Y por qué hacer hincapié en esta fecha? Pues bueno, el propio presidente lo ha dicho en varias ocasiones, lo dijo la mañana de este día en la conferencia de Palacio Nacional, que era un día importante, por lo cual de hecho ofreció un informe, un corte de caja de los muchos que ofrece a lo largo del año para hablar sobre lo que han sido estos 2 años de su gobierno. Pero ¿qué ha pasado realmente en este tiempo? Un sinfín de cosas. Lo que es una realidad es que justamente en estos 24 meses de aquel triunfo ya se han aglutinado diversas fuerzas que tienen una cosa en común: creen vehementemente que el presidente de la República ha fracasado incontestablemente en su labor en la presidencia de la República, y para ellos los motivos son muchos. Lo que es una realidad es que existen parámetros que se venían midiendo desde hace mucho tiempo en nuestro país que indican que las cosas que se han hecho distintas, de eso no hay ninguna discusión, sí han dejado repercusión en varios aspectos. El más resentido por la población en estos momentos es, sin lugar a duda, el económico, y es que resulta ser que con la crisis del coronavirus se acentuó lo que ya venía siendo una pequeña tormenta en el país, con la mínima, es cierto, contracción de la economía, pero era eso ya, contracción. Con la llegada de la pandemia del COVID-19, esta se ha acentuado de tal forma que el propio Banco de México ha pronosticado en su más reciente reporte que esta podría caer hasta el 8.8% durante este año. Otros pronósticos son aún más catastróficos. Hay quienes dicen que incluso podría llegar a ser de hasta el 10%, del menos 10%, una cifra de 2 dígitos que en términos económicos significa que de la recesión México entraría a la depresión económica, lo cual desde luego en este contexto actual no son para nada buenas noticias. Pero ¿qué más dicen los opositores de López Obrador? Desde luego, otro tema que ocupan para tratar de generar conciencia dentro de su propio movimiento es la inseguridad, la violencia que día con día sigue aumentando en el país, y es una tendencia que tiene más de una década al alza. Es verdad que el presidente ha ofrecido un cambio de ruta en su estrategia contra la violencia, específicamente en el combate al crimen organizado y, dicho con todas sus letras, al narcotráfico, al pasar de un combate frontal, o lo que él mismo ha llamado golpear a lo tonto el avispero, para tratar de minar de otras maneras a estos grupos delictivos que en el discurso mucha gente recuerda más el abrazos, no balazos, o aquella declaración dada a la Guardia Nacional de que también a los delincuentes se les debían respetar sus derechos humanos, y desde luego acciones como el famoso Culiacanazo, donde se terminó por liberar a Ovidio Guzmán,
hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en un operativo que se llevó a cabo en la ciudad sinaloense con el objetivo de tratar de capturar a uno de los miembros operativos de este cártel. Sin embargo, bueno, ya todos sabemos lo que ocurrió ante la muestra de poderío de dicha organización criminal. Y ya que hablamos de organizaciones criminales, sin lugar a duda, otra que ha sido una gran piedra en el zapato del gobierno López Obradorista es el cártel Jalisco Nueva Generación, que apenas el pasado 26 de junio, en pleno Paseo de la Reforma, a las 6:38 de la mañana, llenó de balas la camioneta en la que viajaba el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch, con plena intención de asesinarlo, ya que él es parte de un selecto grupo de funcionarios de la Cuarta Transformación, como la llaman en el gobierno federal, para tratar de evitar o parar lo que han sido varios golpes que ha dado esta administración, especialmente del lado financiero y también operativo en la Ciudad de México, ya que esta organización tiene alianzas con dos agrupaciones: el cártel de la Unión Tepito y también el de Tláhuac, que desde luego son los que se encargan del narcomenudeo aquí en la Ciudad de México. Pero ¿qué dicen también aquellos que defienden a ultranza al gobierno de López Obrador? Pues bueno, ellos destacan lo positivo, y lo positivo para ellos ha sido que ahora este gobierno, en lugar de voltear a ver hacia las élites, voltea a ver hacia la base social, hacia la gente que todos los días debe de salir con o sin pandemia a ganarse el pan de cada día, que no tienen otra opción que trabajar diariamente, si no ese día no comen ni ellos ni sus familias. ¿Y de qué forma lo han hecho? Pues bueno, a través de un amplio, de un robusto plan de becas y de programas sociales donde se entregan apoyos de dinero a millones de mexicanos de grupos vulnerables, tanto como jóvenes estudiantes de todos los niveles educativos, madres solteras, personas con discapacidad. También han habido programas para agricultores como el Sembrando Vida, etcétera, etcétera. Y desde luego hay quienes ven a las grandes obras de esta administración, dígase el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, también el Tren Maya, entre otras, como proyectos que son benéficos, mientras que del otro lado los ven como algo totalmente innecesario, sobre todo en el contexto de la pandemia por el COVID-19. La plática en ese sentido siempre suele ser muy dividida. Pero también hay otro tema que debemos tomar en cuenta y que es innegable. La popularidad del presidente, es cierto, todavía se mantiene alta, sin embargo ha venido a la baja, y para muestra, datos que en enero de 2019 indicaban que la aprobación de López Obrador rondaba todavía por el 70% e incluso hasta el 80%, al día de hoy, julio de 2020, a 2 años de que ganó la presidencia de la República, se encuentra en algunos casos en el 50-51%, y en algunos otros esto ya cambia dependiendo de la casa encuestadora, está incluso por debajo del 40% o más allá, dependiendo del medio y de la afinidad política. Y así hay un sinfín de temas, que si hay una persecución contra la libertad de expresión, que si desde las mañaneras el presidente se encarga solamente de escuchar a aquellos que le aplauden todo, que si la oposición realmente está fragmentada, que si las marchas en automóviles, que los movimientos anti-AMLO, que aquellos que lo apoyan ciegamente, blanco y negro, buenos contra malos, fifís contra chairos. Sigue la polarización que justamente hace 2 años, motivada en gran parte por el hartazgo de lo que ya se venía haciendo mal desde hace muchísimo tiempo, terminó por darle, después de 3 intentos, la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, quien hoy sigue ejerciendo el poder porque tiene mayoría en los congresos, va por 15 gubernaturas en 2021 y su partido, el que él fundó, Morena, va a la cabeza en al menos 13 de esas 15 gubernaturas. El Congreso se renovará también el año que viene y todo parece indicar que la tendencia sigue favoreciendo a Morena, aunque a lo largo de un año, que es lo que falta para ese proceso electoral, todavía falta mucho por decir. Así pues, les preguntamos a ustedes, amigos de Reporte Nivel 1, ¿cuál es la realidad? ¿El presidente está fracasando o realmente ha hecho todo bien? ¿O existe un punto medio donde ni ángel
ni diablo, solamente un hombre normal que está ejerciendo la presidencia de la República. Es cierto, con el precedente de haber ganado con la mayor cantidad de votos en la historia democrática del país, la máxima magistratura de el país llamado México, que día tras día en este jaloneo de la sociedad va quedando la pregunta: ¿cómo corregir el camino de aquello que evidentemente sigue mal y de aquello que también se ha puesto mal desde que comenzó lo que llaman la cuarta transformación?